junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión, de Jerusalén. Los enemigos nos pedían que cantáramos con alegría. Los enemigos nos pedían algunos cánticos de Sión, como cantaré. Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga. En esta tarde quería sorprenderles con un canto del dúo Esperanza, un canto hermosísimo, sus grabaciones de ellos, nuestros hermanos, el dúo Esperanza, que ha estado acá por la ciudad de Chicago visitándonos en nuestra iglesia. Buenas tardes a todos en esta tarde, en esta noche casi ya. Doy la bienvenida a quienes están ya conectando con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, así que pues aquí estamos para la gloria de nuestro Dios. Les saluda su hermano y amigo Guillermo Reyes, pastor de la Iglesia de Cristo en Palatine. Bienvenidos, es un tiempo bonito. La temperatura parece que nos ha favorecido un poco y hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema que concierne a nosotros como creyentes. Bendiciones, hermanos que ya están allí esperando y que están conectando. Espero les guste mi playera. Este es un recuerdo de un campamento de jóvenes donde los jóvenes disfrutaron bastante. Si hay un joven por ahí que me mande un saludito diciendo: pastor, me gusta su playera. A lo mejor todavía la tienen algunos. Yo las quiero sacar para usarlas. Las guardo a veces como recuerdo. A ver si se acuerdan de esta playera. Josué capítulo 1 versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios está con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga, amados. Vamos a seguir hablando en esta noche sobre 6 pasos importantes en la vida de un creyente. Número 1, las condiciones de la salvación. Ya en el primer paso que expliqué, allí digo por qué condiciones. Después de ello vemos que viene la reconciliación. Jesús nos reconcilió con Dios el Padre, que estábamos enemistados o con Él, según nosotros, pero realmente no podemos enemistarnos con Dios. Y la tercera cosa fue la justificación. La justificación. Jesucristo nos justifica delante de Dios Padre Todopoderoso. Bien. Ahorita vamos a mirar un punto importante, el número 4, la regeneración. Y cuando hablamos de la regeneración, estamos pensando, bueno, hay programas para que la gente se regenere, cambie, en cuestión al alcoholismo, a las drogas, a algunas cosas que son hábitos malos. Entonces necesitan la gente regenerarse para entrar una vez más en la sociedad. Bueno, es que nosotros vamos a hablar de la regeneración, algo que nosotros debemos mirar, porque también en ello nosotros cuando estamos en este proceso entramos en la familia de Dios. Y en la familia de Dios, Dios quiere un pueblo santo, un pueblo apartado para Él, un pueblo que lo glorifique, que lo exalte, que exalte su nombre sobre todo y que bendiga el nombre de nuestro Dios. Dios está buscando un pueblo en su creación, nosotros los seres humanos. Doy gracias a Dios porque en esta noche vamos a hablar de esto y lo vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahí vamos a estar meditando. Yo le pido que tengan su Biblia a la mano porque la verdad todo lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos informan correctamente de lo que nosotros querramos saber. Es una guía para nosotros, es una guía para nuestra vida. Tristemente que cuando uno nace en un hospital, los médicos o las enfermeras no le dan a uno un manual de cómo uno debe de conducirse en esta vida, ya que llegamos a esta vida. Pero Dios nos enseña a nosotros que debemos escudriñar la Escritura y en ella encontraremos realmente lo que queremos saber de Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial.
Bienvenido, hermanos, bienvenidos una vez más. Ya veo por allí a unos hermanos que están conectados, listos. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro estudio de esta noche, pero vamos a leer primeramente Romanos capítulo 12, versículo 2, con el tema que vamos a estar tratando hoy, la regeneración. ¿Sí? Ya vamos en el cuarto, dije que iban a ser 6 y posiblemente 7, donde vamos a hablar al último sobre un asunto importante con respecto a ello, a estos pasos. Bien, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice de la siguiente manera, sígame usted si quiere con su vista. Dice bien clarito, y no es que nomás sea este versículo aislado de toda la escritura, no, hay bastantísimos pasajes con respecto a ello, pero por ejemplo el capítulo 12 nos está hablando de algo que nosotros debemos hacer. Y ya en el versículo 2 nos dice qué es, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, o sea, no nos conformemos con que pues ya somos cristianos o ya aceptamos a Cristo y de ahí para adelante ya no hay que hacer nada. No, vamos a ver ahorita por qué vamos a tratar este tema. Oremos un momentito. Padre de gloria, te damos gracias por tu santa palabra y lo que vamos a escudriñar. Que tu Espíritu Santo bendiga a cada uno de mis hermanos que se están conectando, Señor, que ya están allí, Señor, esperando oír tu palabra. Bendice a los jóvenes, bendice, Señor, cada hogar. Bendice, Señor, a aquellos hermanos que están llevando a cabo el seguimiento de estos estudios, ya que tenemos que hacerlo, Señor, desde casa, Señor, por causa de esta pandemia. Gracias, Dios, porque nos has guardado. Gracias, Dios, porque estás con nosotros. Bendecimos tu santo y bendito nombre por tus cuidados, tu proeza, Señor, y sobre todo, Padre Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo, pedimos te quedes con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya y que podamos tener un entendimiento y una mente abierta, Señor, para entender las cosas que tú nos quieres mostrar en tu palabra, por tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, como dije, las semanas pasadas estuvimos hablando sobre varios pasos importantes. Y la pasada hablamos de la justificación. La justificación nos la dio Jesucristo. Bien, uno de los 6 pasos que estamos estudiando, ya hemos visto algunas de las cosas importantes también, pero debemos hacer como un recuento o como recordar un poquito cuáles son los pasos. Primer paso fueron las condiciones de la salvación. Después vino la reconciliación a través de Jesucristo, quiere decir que estábamos enemistados con Dios. Y luego vino como parte y complemento de ello la justificación. Somos justificados a través de Jesucristo, de nuestros actos, de nuestros hechos, de todo lo malo que hemos hecho. Entonces, la justificación a nosotros nos acerca mucho más todavía a nuestro Dios, porque entonces nos ve justos, ¿cierto? Bien, hoy veremos algo muy importante que está aquí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, la regeneración. Y él dice, no os conforméis, y es algo que uno no debe de estar conforme con ver aceptado a Cristo y con saber, bueno, soy cristiano, ya estoy bien, hago lo que venga, vivo como quiero, soy libre del pecado, soy libre de Satanás, soy libre del mundo, soy libre de los placeres que antes me atraían. No. Uno tiene que mantenerse bien firme en las cosas de Dios y seguir creciendo día con día. La regeneración es algo importantísimo, así que no debemos de conformarnos, como dice la Escritura, a este siglo, a como vamos viviendo, no. Sino dice transformaos, vámonos transformando, vayamos cambiando algunas cosas que vamos descubriendo en las Sagradas Escrituras que a Dios no le gusta, que Dios no quiere que hagamos, ¿sí? ¿Cómo descubrimos el pecado? Bueno, cuando leemos la palabra de Dios. Hay personas que desde muy pequeñitos ya saben lo que es pecado, lo que es una falta, ya saben que hacer algo malo, pues trae consecuencias, y por lo tanto aún los niños cuando hacen algo lo esconden después, y eso quiere decir que ya se están dando cuenta de que eso es malo, y lo malo es pecado. Bueno, entonces no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación.
hay que irnos renovando. Hay que ir cambiando las cosas que Dios quiere que cambiemos. Dice, de vuestro entendimiento, o sea, lo que tú ya entiendes, ya no lo hagas. Ya no puedes hacerlo, no debes hacerlo, porque Dios va a pedirnos cuentas de todo ello. Entonces, de nuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para Él. Que a Dios le agrade y que sea perfecto para Dios, lo que estamos haciendo. Cada día, por eso usamos mucho una frase que no es muy buena usarla, no soy perfecto, y allí nos excusamos, no. Debemos de buscar la perfección día con día. El día que estemos en la presencia de Dios, ese día seremos perfectos. Porque nada imperfecto entrará en la presencia de Dios, sino que ese día seremos perfectos. Pero hay que ir buscando día con día, ir perfeccionando las cosas que a Dios le agradan. Bien, estas son las cosas que debemos ver. No es un verso, como dije al principio, este versículo 2, no es un verso aislado de toda la Escritura, no. Pero es clave en el conocimiento de la regeneración. Aquí empezamos. Existen tres palabras, óigalo bien, tres palabras parecidísimas, pero que no significan lo mismo. Miremos, por ejemplo, la número 1, reformación. Se refiere a los hechos exteriores. Reformación. Solamente a veces las personas se reforman, ¿sí? La segunda, renovación, se refiere a la mente, lo que está diciendo el versículo 2, ¿sí? Renovación. Y regeneración, esto se refiere al cambio de corazón. O sea, tu corazón debe cambiar para bien. Entonces, la regeneración debe producir reformación y renovación a la vez. O sea, estas tres palabras que son similares, que empiezan inclusive casi igual, uno debe de mirar que deben producir reformación y renovación en nosotros. Pero renovación y formación no es el total, sino hay que ir a la regeneración, que esto se refiere al cambio del corazón. Algo que es traicionero en nuestra vida es el corazón, y engañoso no hay como el corazón. Necesitamos un corazón de carne que Dios nos ofrece. Necesitamos quitar ese corazón de piedra que nos hace tanto daño y tener un corazón de carne. Bien, para ello, para poder llevarlo a cabo. Pero como dije, estas dos últimas no pueden producir regeneración. Si solamente tenemos las dos que mencioné al principio, que viene siendo reformación y renovación, no está correcto. Tiene que haber regeneración y eso es del corazón. Así que estemos alerta. Ahora, vamos a ver 6 subpuntos que nacen de la regeneración. Vamos a mirar ahorita muchos pasajes bíblicos para que tenga su Biblia a la mano, ¿sí? Ok. Primeramente, el subpunto A es el siguiente. La regeneración es necesaria. Note esto, ni siquiera apúntelo. La regeneración es necesaria. La regeneración se verifica en el nuevo nacimiento de la persona. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 3, un pasaje conocidísimo por nosotros que habla donde el Señor Jesucristo tuvo una plática con Nicodemo, ¿sí? En San Juan capítulo 3, versículo 3, está hablando de este nuevo nacimiento. Y dice, voy a leer versículo 3, versículo 5 y versículo 7. Disculpe que brinco el 4 y brinco otros versículos, el 6, pero es que quiero que veamos que es necesario que la regeneración sea verificada en el nuevo nacimiento en nosotros los creyentes. Si hemos creído en Cristo, debe de haber un nuevo nacimiento. O sea, ahí es donde el corazón va a trabajar en la regeneración. Y dice de la siguiente manera el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera cosa, si no hay un nuevo nacimiento, no se va a poder ver el reino de Dios cuando uno salga de esta vida. O si Jesucristo viene antes, no nos iremos con Él si no hay en nosotros ese nuevo nacimiento. Versículo 5. Respondió Jesús,
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. ¿Qué es esto? Bueno, simbólicamente la palabra de Dios es agua, que nos limpia, que nos lava. Y el Espíritu Santo es quien va haciendo esos cambios en la vida de nosotros, y nosotros se lo permitimos. Si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo obrar en nosotros y rechazamos lo que a veces el Espíritu nos dice que hagamos y no lo hacemos correctamente, entonces nos estamos buscando un problema. No vamos a poder ver el reino de Dios y no vamos tampoco a entrar en el reino de Dios. Versículo 7 dice así: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, es un proceso. No es algo que, yo ya nací de nuevo. Sí nacemos de nuevo en el momento que creemos en Cristo, pero empiezan a haber cambios. Si nos recordamos de nuestros primeros momentos en que llegamos a los pies del Señor Jesucristo, no a la congregación, no a la iglesia, porque hay personas que pasan mucho tiempo en estudios bíblicos ya convertidos en sus casas, en sus hogares, y poco a poco, después de un año y medio, vienen a la iglesia a congregarse con los santos para adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. No, es necesario que nosotros vayamos creciendo conforme vamos descubriendo las cosas de Dios. Bien, inciso B, la regeneración consiste en obtener una naturaleza nueva, o sea, un cambio de mentalidad. Lo que hace rato dije, un cambio de mentalidad. Ningún hombre puede heredar esta naturaleza. Ninguna persona, hombre o mujer, no lo heredamos de nuestros padres. ¿Okay? No podemos heredar esta naturaleza nueva que Dios nos ofrece. ¿Sí? Ningún hombre, porque no viene de carne, o sea, de papi o de mami. Miren, allí mismo en San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice así: mas a todos los que recibieron, creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquellos que han creído y le han recibido. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura, versículo 13, ¿sí? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios, en nuestro nuevo nacimiento, en esa regeneración que hace nosotros, somos engendrados de Él. Somos engendrados por Dios. Ya no es de papi, ya no es de mami. Sí, nuestros padres se veneran, se respetan, se quieren, y si nuestros padres no llegan a conocer a Jesucristo por medio nuestro, quizá conozcan por algo, por tus oraciones, pero también ellos deben de ser salvos y hay que alcanzarlos para Cristo. Es importantísimo, ¿sí? En el libro de Santiago hay una expresión que nos enseña el apóstol Santiago con respecto a este tema. Santiago está después del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, y allí en Santiago capítulo 1, verso 18, dice de la siguiente manera: Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias pero Él nos hizo nacer de su voluntad. Dios, Él. Cuando usted ve la palabra Él, letra mayúscula, y Él se refiere a Dios. ¿Sí? No es una palabra común nomás así, de expresión, ¿no? Porque podríamos decir en esto de su voluntad, no. Él dice Él y tiene una coma. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, debemos interesarnos mucho en escudriñar y descubrir cosas que Dios quiere a nosotros mostrarnos, darnos. Debemos de tratar a todo lo que da de hacerlo así. En el libro de los Efesios hay una expresión en el capítulo 2, versículo 3 del libro de Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2 y el versículo 3, que dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Mire para allá, lo mismo que los demás. Sí, mire qué interesante. Cuando uno anda por la carne, o sea, la naturaleza de nosotros, pecaminosa, eso es carne. ¿Sí? Y cuando uno anda en eso, tristemente uno anda mal. Está haciendo todo lo malo. Hacemos todo lo malo. Y aquí nos dice este pasaje en Efesios capítulo 2, versículo 3 nos dice, entre los cuales también todos nosotros los cristianos, dice, vivimos en otro tiempo. Antes de conocer a Cristo anduvimos así, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Si como cristianos a veces todavía hacemos la voluntad de la carne y reconocemos, creo, hermanos amados, que debemos de nosotros buscar la manera de corregir eso, para no hacer enojar a Dios, sí, porque somos sus hijos. Y Dios, al que toma por hijo, dice la Biblia, ahí mismo, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, el que toma por hijo, Dios lo corrige, lo castiga, lo reprende, lo disciplina. Dios disciplina, ¿sí? Así que es muy importante que no andemos en los deseos del tiempo antiguo y en los deseos de la carne, ni en los pensamientos malos. Éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos, ¿cómo se dice?, enemistados con Dios, y la ira de Dios iba a caer sobre nosotros. Bendito Dios que nos rescató en un dado momento y nos llamó a la salvación y hizo los cambios en nuestra vida cuando nosotros le abrimos el corazón para aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la paga del pecado con su sangre en la cruz por nosotros. Si usted ha hecho eso, qué bueno. Usted que me escucha, ya hizo eso, qué bueno. Usted ya no es hijo de ira. Ya la ira de Dios no va a venir sobre usted, sino que ahora usted es hijo de Dios, y eso es muy importante. Hijos de ira, lo mismo que los demás, dicen, lo mismo que los demás. Es triste, ¿verdad?, pensar que por naturaleza muchas personas son hijos de ira y están haciendo enojar a Dios, y si no se arrepienten, pues van a venir las consecuencias muy graves. Si no ahorita, en la eternidad. Pero así es. Vamos a 2 de Corintios. Miren, el libro de Corintios dice algo así, con respecto a esto que estamos hablando. En 2 de Corintios encontramos estas frases que dicen en el capítulo 5 de 2 de Corintios, verso 17. ¿Está conmigo? 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje no lo sabemos de memoria muchos, y lo usamos muy ligeramente. Pero no, debemos de meditar en él. Debemos de meditar en él. Es un pasaje muy importante. Y debemos de mirar, mire, de manera que si usted y yo estamos en Cristo, hay un nuevo nacimiento en nosotros. Dice, nueva criatura es. Cuando un bebecito nace, es una criaturita. Ya nació en su naturaleza. Pero cuando nacemos en Cristo, somos una nueva criatura. Dios nos mira como tales. Es por eso que cuando aceptamos a Jesucristo y venimos a las cosas de Dios, no comprendemos muchas cosas. Como los niños chiquitos no comprenden muchas cosas. Conforme van creciendo, van desarrollándose. A caminar, a hablar, a moverse, a andar en peligros, a comprender lo que sus padres les quieren enseñar. Así somos nosotros también cuando andamos en Cristo. Si usted viene a Cristo, no crea que de la noche a la mañana usted va a saberlo todo, ¿no? Pero si usted sigue, persevera y persevera y persevera, y usted será una persona desarrollándose en Jesús. ¿Sí? Y dice la Biblia que lo primero que se nos da es leche espiritual, o sea, la palabra de Dios, para irnos alimentando. Y ya después vamos a poder recibir lo sólido, alimento sólido, que son esas predicaciones que a veces oímos y podemos discernir de qué está hablando un predicador, qué está enseñando.
Cuando hay enseñanza, ¿de qué está hablando? Vamos a descubrir en las Sagradas Escrituras muchas cosas buenas. Yo le animo a que piense de esta manera. Somos nuevas criaturas cuando venimos al Señor. Pero las cosas viejas que usted hizo malas, ya pasaron. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo uso una frase mucho que los hermanos saben que yo digo esto. Borrón y cuenta nueva. Es cuando usted tiene una cuenta, una deuda, y usted va y paga la deuda. Y vienen y le quitan, le borran todo, ya no debe nada, ya está borrada esta cuenta. Ahora empecemos de nuevo. Así es con Dios. Cuando nosotros venimos a Dios, es un borrón y cuenta nueva. Dios empieza de nuevo a trabajar con nosotros, como sus criaturas, a corregirnos como Él quiere, a dirigirnos como Él quiere, a guiarnos como Él quiere, porque Él es nuestro Padre Celestial. Esto es lo que está diciendo 2 Corintios 5:17. Este es un verso muy importante para que usted lo subraye si es posible. Pero en el libro de Gálatas se nos enseña algo en el capítulo 6 de Gálatas. Y esto es algo que también nosotros conocemos, pero a veces lo marginamos o a veces lo torcemos, a veces decimos a las cosas a nuestra conveniencia. Y no debe de ser así. La palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para aceptarla tal y como es la palabra de Dios en lo que está diciendo en su naturaleza para nosotros. Porque la palabra de Dios es bien para nosotros. Así que en Gálatas capítulo 6, verso 15, dice de la siguiente manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. ¿Sí? Sabemos que el pueblo judío, Dios les mandó que ellos se circuncidaran para ser reconocidos como un pueblo. ¿Sí? Entonces cuando nosotros venimos, la gente gentiles que no somos judíos, venimos al pueblo de Dios, somos incircuncisos. O sea, pero en el Antiguo Testamento eso tenía mucho valor, en el Nuevo Testamento ya no. Sea o no sea una persona circuncidada, o sea incircunciso, lo más importante es que si no, es que es una nueva creación en Dios ahora. Dice la palabra de Dios, de estos dos pueblos hizo uno solo para reconciliarnos con Dios. Y esto es lo que es la regeneración en nosotros. Somos regenerados en Dios. Dios es muy bueno. Ahora hay mucho en la Biblia que encontrar con respecto a la regeneración que debemos llevar a cabo día con día. Yo les animo, amados hermanos, que escudriñen la Escritura. Vamos al punto C. La regeneración es obra. Escuchen bien, es la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Esto lo vemos ya en los versículos citados que hemos hablado inclusive. Es necesario nacer de nuevo. Y eso es por la palabra y el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo declara que es la obra única y exclusivamente del Espíritu Santo en nosotros, y no de un esfuerzo personal. Debemos de dejar que el Espíritu de Dios nos enseñe, nos corrija, nos instruya, nos guíe, nos reprenda, pero no debemos entristecerlo. Dice la Biblia, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, antes de que venga la ira de Dios. Entonces tenemos que dejar al Espíritu Santo que obren. Cuando tú sientes que Dios te habla, escúchalo y haz lo que Él te dice, porque si no vas a tener consecuencias. Es el Espíritu de Dios hablando y no podemos hacer oídos sordos. No podemos cerrar los ojos o voltearnos para otro lado. No te escuché, como hacen muchos hijos con sus padres cuando son chicos. Ignoran a los papás. No, esto no lo podemos hacer con el Espíritu de Dios. Hay una cita en Tito, los quiero llevar. Tito es una carta que escribió el apóstol Pablo a uno de sus discípulos que él ganó andando predicando el Evangelio. Y a este Tito lo dejó en una de las iglesias donde él estuvo. Entonces, en Tito capítulo 3, es un libro muy chiquito, solamente de 3 capítulos, ¿sí? En Tito capítulo 3, versículos 5 y 6 dice así, de la siguiente manera: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación
en el Espíritu Santo. Mire qué interesante cómo la palabra de Dios tiene tantas cosas para fortalecernos, para estar firmes y fuertes en el Señor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo de Dios. Le dije que la renovación tiene que tener la reformación y la renovación para que sea completa. Por versículo, ese fue el versículo 5, versículo 6, el cual dice derramó, el Espíritu Santo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo derrama en nosotros bastante conocimiento de la palabra para estar firmes, porque ¿sabe qué? Una vez que hemos aceptado a Cristo, no podemos dar paso atrás. Eso se llama apostasía. Cuando una persona se retracta de la cristiandad y empieza a irse al mundo, a vivir como vivía antes, a hacer lo que el mundo hace, la carne quiere, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Cuando empieza la persona a hacer esto, entristece al Espíritu Santo, y si después la palabra ya no hay cavidad en él, ya se perdió. Se regresó al mundo, se regresó a vivir sin Dios, y eso tiene consecuencias muy trágicas. Por eso es importante que nosotros entendamos, el cual dice derramó en nosotros abundantemente, por muy poquito o por mucho, que sepamos y oigamos y leamos de las Escrituras, déjeme decirle, para nosotros es mucho, que nos debe de sostener firmes en el Señor. Por lo cual Él lo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo es su Salvador. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios cada día, al levantarse, al acostarse, al ir por el camino, dice la Biblia. Esto es importantísimo para nosotros, muy importante. Inciso D, la regeneración asegura obediencia a Dios. Mire, la regeneración asegura obediencia a Dios si usted le escucha y hace lo que Dios le pide. ¿Sí? Las obras buenas son fruto de la regeneración. No son fruto de que usted es una persona buena, justificada por sí mismo. No, es porque el Espíritu Santo está trabajando en usted. Si un cristiano o una persona que se dice ser cristiano no hace lo que Dios le dice, no está creciendo. Si una persona que es cristiano no se involucra en un ministerio o en las cosas o en el simple, mire, lo más sencillo que puede hacer una persona es orar por los inconversos, por las personas que no conocen a Jesús, por las personas que sabe usted que no tienen a Cristo y que viven mal y que están sufriendo, porque muchas veces la gente que esté sufriendo no quieren venir a Cristo, pero sus oraciones pueden ser escuchadas en el trono de la gracia si usted las presenta delante de Dios. Eso es lo mínimo que puede hacer. Segundo, leer las Sagradas Escrituras para conocer a este Dios vivo y santo que nos ama y que quiere Él llevarnos a su reino celestial. Le animo en Cristo que usted piense así. Esto es muy importante, ¿sí? Bueno, la regeneración asegura la obediencia a Dios. Las obras buenas son fruto de la regeneración. Miren, allí mismo en Efesios, enseguidita de Gálatas donde estábamos, allí dice en Efesios capítulo 2, verso 10, de la siguiente manera. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Somos hechura de Dios, pero ahora creados en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios las preparó para que anduviésemos en ella. No porque usted es bueno, pero si usted no hace lo que Dios le dice, está desobedeciendo a Dios. Está desobedeciendo a Dios. ¿Sí? En el versículo 8 anterior de este y el 9, mire lo que dice, para que usted no se gloríe de lo que hace. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Ok?
por gracia. ¿Qué gracia? La gracia de Jesucristo, su muerte en la cruz del Calvario, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, es un regalo, es algo que Dios nos ha dado. Es un don. Los dones son para la iglesia. Usted debe de tener un don, yo debo de tener un don. Algo debemos de tener bueno que Dios miró en nosotros, que quiere usar para su honra y para su gloria, pero usted tiene que someterse a Dios. Y yo también. Todos debemos someternos a Dios en obediencia. Ahora, las obras no nos van a salvar. Dice, no por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no hago cosas para que yo me vanagloriar. Qué bueno soy, qué bonito soy, que... No. Lo que nosotros hacemos es porque Dios ha preparado eso para que nosotros lo hagamos. Pero debemos de ser obedientes a Dios. La regeneración. Estamos hablando de la regeneración. Acuérdense, la regeneración asegura la obediencia a Dios. Si usted es una persona regenerada por Dios, usted debe de ser obediente a Dios. Y yo también. Toda persona. Último punto. La seguridad de los regenerados la vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Ya estamos casi por concluir, pero en Romanos capítulo 8 vemos esto que está diciendo la Escritura. Romanos 8. Vayamos un poquito a Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son los regenerados. Mire qué lindo este versículo. Es uno de los versos más hermosos también que existe. Bueno, toda la palabra de Dios es hermosa, pero esto que nos da a nosotros seguridad para andar en las cosas de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, no hay condenación para ti. Ya estás regenerado. Ya tú conoces lo que son las condiciones de la salvación. Ya tú conoces lo que es la reconciliación con Dios, la justificación. Y ahora entiendes lo que es la regeneración. No hay condenación para ti si estás en Cristo Jesús. Pero mira lo que dice este mismo versículo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Con letra mayúscula, Espíritu Santo. O sea, obedeciendo a Dios. Perdón. ¿Cuesta mucho trabajo obedecer a Dios? No. Es cuestión de sometimiento, de sujetarse uno. La sujeción es muy importante en la vida del cristiano, especialmente en las cosas de Dios. Pero si no te sometes a tus padres, o no te sometiste, pero si no te sometes a las leyes terrenales, pero si no te sometes a lo que a veces hasta con juramento juraste, como por ejemplo el matrimonio, pero si no te sometes a lo que Dios dice en su palabra que tú entiendes, pues no te estás sometiendo a nada. Eso es carne. No estás obedeciendo al Espíritu Santo de Dios. Y volvemos y decimos otra vez, pero es que nadie es perfecto. No, ya lo sabemos. Pero lo que sabemos y entendemos, debemos hacerlo. Debemos ir contracorriente. O sea, debemos luchar porque esto sea una realidad en nosotros. Esta es la seguridad de la regeneración en nosotros. Y lo vemos en este versículo. El Evangelio de San Juan también nos habla de esto, en el capítulo 5 de Juan. Y es necesario que nosotros lo leamos. Juan 5:24. Ya casi estoy por concluir, ¿ok? Si usted tiene el cafecito ya listo por allí y el panecito, bueno, ahorita que acabemos se lo toma. Porque yo soy una persona que piensa que cuando uno está escudriñando la Escritura o leyendo la palabra de Dios, no debe estar uno comiendo. Porque respeto a la palabra, por respeto a lo que estamos estudiando. Dejar que Dios nos hable. Después, cuando ya termine, oramos y usted se toma su café y su panecito. ¿Sí? Ok, vamos a ver. San Juan 5:24 dice de la siguiente manera. De cierto os digo, es el mismo Señor Jesucristo hablando. El que no oye mi palabra y crea al que me envió, o sea, al Padre, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, Dios Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire qué hermoso. Aunque estoy vivo, estaba muerto, pero ahora he pasado de muerte a vida.
vamos a vivir eternamente con el Señor. Esta es la seguridad de los que nosotros somos regenerados por la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso, sinceramente. Mira, hay otros pasajes, el capítulo 10, ahí mismo de Juan, en el capítulo 10, versículo 27, mire qué bonito dice la palabra de Dios, y esto es para que nosotros meditemos mucho en ello. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Si usted es una ovejita del Señor, oiga la voz de Dios en su palabra y siga al Señor, siga siendo obediente. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire qué lindo. Nadie le puede hacer daño a usted. Tenemos un enemigo poderoso, a quien respetamos porque es poderoso, pero no debemos de tenerle miedo, simplemente confiar que Dios, nuestro Señor y nuestro Padre Celestial, nos guarda y nos protege con tus santos ángeles alrededor de nosotros, para que el enemigo no tenga ventaja sobre nosotros. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Verso 29, mi Padre que me las dio, dice Jesús, es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es que las ovejas, mire qué interesante. Yo y el Padre, dice, uno somos, y el Señor Jesús. Qué lindo en serio. Una vez más, el libro de Efesios nos da una enseñanza en el capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, verso 17. Que dice así: la nueva vida en Cristo. Si usted tiene la Reina Valera, arriba tiene un título que dice la nueva vida en Cristo. Hay que leer este pasaje porque es muy importante. Y dice: esto os digo y reitero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, dice, entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto no debe de existir en nosotros los cristianos, ignorancia y dureza de corazón, porque Dios nos ha dado un corazón de carne. Pero cuando nos comportamos rebeldes y empezamos a buscar problemas y hacemos esto y hacemos lo otro, porque aquí yo soy yo, y si no, aquí no somos nada. En Cristo Jesús somos hijos de Dios, sí, pero no somos nada como para tomar nosotros una autoridad o algo que no nos corresponde, o porque ya sé un poquito más voy a ser más que otro. No, en Cristo Jesús todos somos iguales. Que Dios ha puesto a personas para que dirijan su obra es otra cosa, pero uno debe de someterse a ellos, como que tenemos un presidente, tenemos un gobernador, tenemos un alcalde, tenemos un senado. Así el mundo se dirige, pues nosotros también tenemos una jerarquía dentro de Dios, un orden, y debemos andar en ese orden. ¿Sí? Continúa diciendo: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nosotros no aprendimos esto de Cristo. Nosotros no hacemos las cosas así porque tenemos que cambiar. Debe de haber cambios en nosotros, los hijos de Dios. Tenemos que cambiar. ¿Sí? Es importantísimo. Y le aconsejo que siga leyendo ese pasaje hasta donde termina. ¿Sí? Hasta donde termina. Y ya por último concluyo con Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagas tus deseos carnales. ¿Qué es eso? Mire, verso 17. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu Santo, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay una lucha interna entre nosotros, el viejo hombre y la nueva naturaleza, la carne y el espíritu están allí luchando, pero nosotros debemos someternos en nuestro entendimiento al Espíritu Santo de Dios, en lo que dice su palabra, en lo que Dios nos enseña a través de sus siervos, a través de su palabra y del entendimiento que el Espíritu Santo nos da. Es nuestra responsabilidad. Ahora, mire lo que pasa con esto. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu Santo de Dios, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora mire, aquí hay muchas cosas que usted debe de mirar. 17 cosas o más todavía, pero aquí nombra 17 cosas. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No te digo que si no nacieres de nuevo no verás el reino de Dios, dijo Jesús. Y aquí dice el apóstol Pablo, no heredarán el reino de Dios los que practican estas cosas. Bendito sea Dios por su palabra. Mas no te quedes triste, porque mira lo que dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí es donde debemos andar nosotros. Aquí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo tenemos que crucificarnos también, nuestra carne, con las pasiones y los deseos, dice la palabra de Dios. Si vivimos por el Espíritu Santo que nos guía, andemos también por el Espíritu Santo. Verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Hay gente que se vanagloria, que yo estudié, que yo fui, que yo hice, que yo estudié. No. Todo lo que tú estudies, todo lo que tú hagas para la gloria de Dios, no levantes bandera como diciendo, aquí yo lo he hecho. No hagas eso. Sé humilde. Si te dicen algo, di gloria a Dios. Dale la gloria al Señor por todo lo que tú hagas. No te manifiestes en rebeldía y en llevar la contraria. Debemos de someternos cada uno a lo que Dios ha estipulado. Hermanos amados, los quiero dejar para que se vayan a tomar su cafecito y su pan, pero vamos a orar por la santa palabra de Dios. No te olvides que es importante la regeneración. Es un paso muy importante. La semana que entra vamos a ver la santificación. Oremos. Padre de gloria, gracias por tu amor, tu misericordia para con nosotros, por tu santa palabra. Bendice a todos mis hermanos que estuvieron presentes en este estudio, que crezcan, que maduren, que se fortalezcan y sobre todo, Dios, que te sirvan a ti, al Dios de gloria, y estemos preparados para la venida de Cristo. Sobre todo, Dios, estar un día en tu presencia, porque queremos ver tu reino. Y en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Haya mucha paz, que tengan buenas noches y que todos ustedes estén bien. Cuídense mucho, por favor. Pónganse sus mascarillas al salir, cúbranse desde la nariz hasta acá, porque es necesario. Cuando usted deja descubierta una parte, está arriesgándose. Puede ser que no exhale, pero puede ser que reciba, que usted respire. Buenas noches. El Señor los bendiga y la paz de Dios sea con todos ustedes. Les amo en el amor de Jesucristo. Un abrazo virtual y les enseño mi playera una vez más. Bendiciones. Que Dios les bendiga.